a dar paso a Alberto García Bataller y dejamos las preguntas para el final, ¿de acuerdo? Vale, vale. De acuerdo. Como queráis. Bueno, buenos días. Yo es que soy de los raros de los de la manzana, entonces no sabía dónde estaba la pantallita. Bueno, yo creo que alguna me conocéis porque me visteis en la charla anterior y hoy vamos a hablar de algo distinto, que es lo que influye el ciclo menstrual de la mujer en el rendimiento y en lo que es la actividad física, en lo que es actividad física. Hay que tener en cuenta que el ciclo menstrual está regido por las hormonas y las hormonas son mensajeros. Es decir, una hormona lo que hace es dar una información a un órgano para que genere otro tipo de hormona o otro tipo de enzima para que cambie una actividad del organismo. Es decir, las hormonas regulan desde la tristeza, el carácter, hasta la utilización de la energía por la vía aeróbica o por la vía anaeróbica. Con lo cual, ese ambiente hormonal hace que cambie completamente la acción de un determinado ejercicio, de un determinado entrenamiento. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque mi madre se llamaba Julia y Julia del lunes era distinta a Julia del domingo. Era la misma Julia, tú la veías y era la misma Julia, pero dentro de ella había cosas distintas y eso, lo que yo que he estado dedicado al mundo del alto rendimiento deportivo, ahora ya no, ahora me dedico más a la actividad física y salud, pero en el alto rendimiento deportivo buscas el mínimo detalle para conseguir la medalla olímpica, con lo cual este es uno de los aspectos que tienes que tener en cuenta. Para que lo entendáis, las mujeres sois, a nivel hormonal se llama pulsátil y eso significa que hay una hormona que es preponderante en una época del ciclo y que hay otra hormona que es preponderante en otra parte del ciclo. Y esa hormona, como cambia la acción de determinados órganos, de determinadas enzimas, etcétera, hace que tú seas distinta. Aquí os he puesto solo un ejemplo sobre una componente corporal y veis como la temperatura corporal, simplemente por pasar de la fase folicular, es decir, entre regla y ovulación, a la fase lútea a partir de la ovulación, resulta que la temperatura corporal aumenta, simplemente por eso. Desde el punto de vista deportivo, a mí me interesa conocerlo porque puede ser que tenga que cambiar la estrategia de hidratación o la estrategia de refrigeración durante una competición en calor, por ejemplo, o la estrategia de cuánta agua tengo que beber durante un entrenamiento. Entonces, si regula la temperatura, también regula la frecuencia cardíaca, vamos a ver, y otros muchos más aspectos que vamos a ver respecto a lo que es rendimiento, ¿no? No me entendáis aquí ahora rendimiento como rendimiento deportivo para competir, sino entendérmelo como rendimiento en la actividad física, es decir, que tú te encuentres más a gusto en la actividad física, ¿vale? Hay que traducirlo de las dos maneras. Aquí veis la fluctuación de algunas de las hormonas que se van produciendo, como el estrógeno alcanza su pico máximo cerca de la ovulación, a partir de ahí desciende y aparece la progesterona. Y esto hace cambiar casi todo. Eso hace cambiar casi todo desde el punto de vista de rendimiento deportivo, desde el punto de vista de carácter, etc. Las hormonas están reguladas por el eje hipotálamo-hipófisis. Os lo voy a explicar muy rápidamente y muy sencillo. El córtex, ahora no está en su mejor momento, sería Florentino. Nunca baja el césped, Florentino. Siempre está en su despacho y nunca baja. El hipotálamo es el entrenador. La hipófisis es el capitán. El capitán ya está dentro del campo de juego. De tal manera que si yo soy el entrenador y estoy aquí en la banda y veo que me está fallando algo del equipo, yo llamo a mi capitán que está dentro y le digo, oye, dile a fulano que haga esto por el lado derecho, mengano que se vaya a la izquierda y este que se quede quieto en tal sitio. ¿Vale? El hipotálamo lo que hace la hipófisis dice, oye, que este se está comiendo un donut de chocolate por la mañana en ayunas, esto nos va a pegar un subidón de azúcar que no veas, bájala al páncreas y dile que genere insulina, porque si no, esto nos va a causar un problema. Lo mismo con el ovario. Baja al ovario y dile que ya hay un óvulo implantado. Genera inhibina para que el otro óvulo que está ahí igual le pillamos, no vayamos a tener mellizos. Entonces generas inhibina para que ese óvulo no se implante. Es decir, que eso es lo que regula todo. Y funciona más o menos de esa manera, mucho más complicado, pero para que lo entendáis, más o menos esa es la manera. De tal manera, muchas veces me invitan a dar charla y me dicen, explícanos esto, las novedades. No hay novedades, mirad. Año 76. En el año 76 ya había investigaciones sobre el ciclo menstrual y la influencia en el rendimiento deportivo. Y ahora mismo sabemos que
empeora el rendimiento en general de las mujeres. Esto lo puso de moda una nadadora china en los Juegos de Río, que después de nadar la final de 100 espalda, que ganó la medalla de bronce, pero hace 3 días, nunca se puede decir en un equipo de relevos, perdió el relevo de 4×200 siendo primera el equipo chino y quedaron cuartas. Y la pregunta era del periodista, claro, era natural. ¿Cómo hace 4 días nadaste tan mal y hoy ganas una medalla de bronce olímpica? Porque yo el día del relevo estaba en mi segundo día de regla, que es el que peor tengo, y no me movía. Por lo tanto, es algo que ya conocemos y conocemos de una manera suficientemente probada. Lo que sí es verdad es que cada una sois de vuestro padre y vuestra madre. A una les influye más, a otras les influye menos, a una les influye en una cosa y a otras les influye en otra. Y me reservo una sorpresa para el final. En los Juegos de Tokio, hay algunos que sois jóvenes, en los Juegos de Tokio ya ha habido unos Juegos, no son los del 2020. Ya en el año 64 ya hubo unos Juegos en Tokio. Siempre en los Juegos se hace una encuesta anónima a los deportistas, pues preguntándole diversas cosas. Bueno, pues en el año 64 ya estaban preocupados por estas cosas y el 17% de las mujeres que estaban en los Juegos Olímpicos decían que empeoraba el rendimiento, el 32% que tenían cierta debilidad, que no estaban al 100%, y el 28% que era un rendimiento variable. ¿Y eso qué significa de variable? Lo de la nadadora china, que la eliminatoria me ha tocado con, la final sin, y al revés. Entonces, he tenido, bueno, estaba bien, pero ha habido un día que me ha tocado y no he podido estar bien. En el 63, este también es ahora novedoso, de ahora mismo, el 50% del equipo femenino olímpico húngaro te decían que empeora su rendimiento durante la regla, concretamente durante los 3 primeros días de regla, los peores, la prerregla y los 3 primeros días de regla. Y que eso se notaba menos en deportes de equipo y en velocistas que en fondistas o deportistas de fuerza. Aquí me voy a detener un poco. Todas más o menos, si no tenéis, a lo mejor vais a tener una hija. Y esa hija espero que haga deporte. Que no se limite a hacerlo del móvil y esas cosas, sino que haga ejercicio físico y que haga deporte. Y alguna de esas además entrenará. Y entonces cuando entrene, llegará un momento, ojalá no, que haya fases en las cuales pierda la regla, como consecuencia de la carga de entrenamiento. No me meto en los problemas de alimentación, nutrición, quiero comer poco, no me meto en eso, me meto en carga de entrenamiento, en culpa mía, entrenador. No puede ser que una chica joven entre 16, 24, 26 años pierda la regla de manera reiterada como consecuencia de que no es capaz de adaptarse al entrenamiento, como consecuencia de que la carga de entrenamiento es muy alta o la carga de actividad física. Si tú se lo explicas al entrenador y dices, oye, mira, me pasa esto no es normal, y te pasa 2 veces seguidas, y el entrenador te dice que no, que es normal, te lo justifica porque tú estás entrenando mucho, no te preocupes, que este verano con la playa ya se tal. Cambia de entrenador, porque no estamos hablando de que esa chica vaya a correr más rápido, vaya a nadar más rápido o vaya a aguantar más resistencia. Estamos hablando de que esa chica que ahí es donde está haciendo su pico de masa ósea, que va a ser su cartilla de ahorro óseo, para cuando desaparezca el estrógeno y tenga que tener, si la tiene que tener, no todas tenéis que tener osteoporosis, pero si tiene que tener osteoporosis, es más fácil que se le adelante o que tenga más, porque la cartilla de ahorro está al 80%. Por las veces que perdió la regla mientras estaba entrenando y aquel entrenador no entendía que aquello no podía ser. ¿Sí? Hay un estudio hecho con el equipo junior sueco de atletismo donde se ve que el 67% de las lesiones óseas durante 3 años de las chicas del equipo junior de atletismo sueco están relacionadas con chicas que tienen pérdida de regla de más de 2 meses. Tenéis de hace 2 años el caso de una atleta inglesa de 20 años que tuvo la regla, le desapareció a los 14 y ya no la volvió a tener desde los 14 hasta los 20, y con 20 años tiene diagnosticada osteoporosis en cuello de fémur y se dio cuenta porque haciendo una media sentadilla se le fracturó la tibia. Y entonces se dio cuenta el médico que igual no era bueno que desde los 14 hasta los 20 no hubiera tenido regla. Entonces, si tenéis una hija y pierde, no puede ser. Yo no digo que sea por la carga de entrenamiento, puede ser un problema. Pues se va al ginecólogo y se ve lo que es y que ponga el tratamiento. Pero de luego no se puede mantener esa situación. Está muy de moda trabajar la musculatura respiratoria. Ahora nos quieren vender a todos el aparatito para soplar porque es muy bueno, pues tal. Aquí hay 2 cosas. Vamos a ver, si tú vas a correr un 10.000, porque os gustan las carreras populares,
y lo vas a correr en 1 hora a la San Silvestre, no te hace falta preparar la musculatura respiratoria. Corre y ya está, punto. Si vas a bajar de 34, pues entonces ya igual sí tenemos que afinar un poco en todo lo demás, ¿vale? Las mujeres de regla ovulación tenéis más fuerza en la musculatura respiratoria y por lo tanto mejora la función respiratoria. De ovulación a regla, es decir, en la fase lútea, hay estudios que demuestran que tienes menos volumen expiratorio, por lo tanto pierdes en capacidad respiratoria. ¿Os acordáis cuando habéis aprendido a nadar? Que el profe allí con la tabla, cuando hacías lo del bracito para respirar crawl, te decía, sopla todo el aire dentro del agua, porque si no soplas dentro del agua es imposible. Cuando sacas la cabeza, soplar y coger aire. Por aquí pasa lo mismo. No puedes soplar todo el aire, no puedes expulsar todo el aire. Está limitado ese flujo expiratorio. Sabemos que la fuerza disminuye, que la fatiga aumenta, que se pierde resistencia máxima. Y si nos fijamos en la fase premenstrual y menstrual, algunas de las cosas que pasan, hay un aumento del metabolismo basal los 2 días anteriores. Por eso tenéis hambre, hambre tonta. Nadie va picando cerezas, lo siento, pero en esos días nadie va picando cerezas, manzanas y peras. Todos tiramos ¿de qué? Del chocolate, la galletita salada, el no sé qué y el no sé cuántos. Se pasan 2 días, no os preocupéis, tampoco es. Hay más retención de líquidos por acumulación de sodio en los tejidos, lo cual significa que si voy a correr una maratón y estoy aquí, no puedo mantener la misma estrategia de hidratación que si no estoy en esa fase, es distinta. Disminución de glóbulos rojos y glóbulos blancos, también por la hemodilución que existe, por el aumento de líquido, con lo cual es más fácil que te pongas enferma en esos días y se manifieste después una infección catarral, por ejemplo. Cambios en el carácter, los hay, porque al disminuir el estrógeno regula parte del carácter y entonces pues tienes más tendencia a estar triste, a estar apática, etcétera. Bueno, no pasa nada, se pasa. Los chicos, los pocos que estáis aquí, pues yo os diría que paséis desapercibidos esos días, ya está. No te pases el día preguntando qué te pasa, estás mala, te duele algo, qué mala cara tienes, ¿no? Ya está. Sal a las 8 de la mañana de casa, vuelves a las 8 de la tarde y como si no estuvieras, punto. Y además, las que estuvisteis en la otra charla os sirve de entrenamiento para luego el climaterio, que son 4 o 5 años, y entonces pues ya te vas entrenando durante ese tiempo. Luego, en la fase menstrual es importante saber que se pierde hierro. Claro, muchas veces los médicos en los equipos deportivos, por lo menos cuando yo he tratado, las ayudas ergogénicas son iguales para ellos y para ellas. Y no es verdad, no es verdad, porque solo la necesidad de hierro de una mujer es mucho mayor que la de un hombre. Por lo tanto, no puede ser lo mismo. Sabemos que aumenta la frecuencia cardíaca en reposo. Los entrenadores de resistencia como yo somos unos obsesos del control de la frecuencia cardíaca en reposo. Yo con mis deportistas tengo los datos de frecuencia cardíaca en reposo a lo mejor de 14 años diario, con el pulsómetro puesto, 45, 46, 47, y te das cuenta que el día anterior a la regla y el día de regla hay un aumento de 12 a 14 pulsaciones en el día. Por lo tanto, hoy no puedo entrenar igual. Si parto de una frecuencia cardíaca en reposo distinta, no puedo entrenar igual. La temperatura corporal aumenta, la motilidad gástrica. Esto, por ejemplo, aquellas mujeres que os guste correr maratón, porque tenéis buen juicio y no queréis hacer un Ironman, que los chicos sí, pero una maratón todavía os suena reto alcanzable y queréis hacer una maratón. O media maratón. Esos días es fácil que la motilidad gástrica esté aumentada y entonces significa que en las pruebas largas hay veces que se tiene una diarrea de esfuerzo. Como además tengo la motilidad gástrica aumentada, resulta que es más fácil que tenga una diarrea de esfuerzo en esa media maratón. A nadie le apetece acabar una media maratón con diarrea de esfuerzo y al que viene detrás menos. Entonces, hay que intentar poner alguna solución antes. Sabemos que la frecuencia cardíaca máxima, hay deportistas que no la alcanzan en los días de regla y que la frecuencia cardíaca submáxima, es decir, si yo tengo que estar corriendo 1 kilómetro a 4 minutos y tengo que ir a 150 pulsaciones, hay deportistas que ese día, para ir a 4 minutos no pueden ir a 150, tienen que ir a 160 o 165 porque su corazón no responde igual. Luego hay que adaptar el entrenamiento. Sabemos que disminuye la capacidad de recuperación inmediata, es decir, tú normalmente de 180 a 120 pulsaciones pasas en 1 minuto. Hoy, que estás en tu segundo día de regla, de 180 a 120 vas a tardar 1,5 minutos o 1,45 minutos. Luego no me pongas ese trabajo que hay ahí con series, esas cosas raras que ponemos los entrenadores de 3 de 1000 con 1 minuto. No, tiene que ser con 2, porque hoy recuperas más tarde, recuperas menos. Y os voy a poner alguna cosa simplemente de alguna cualidad. Fijaros, la fuerza. A que
hay muy pocas a las que os gusta entrenar fuerza. En el gimnasio, de verdad. Alguna loca que le gusta el CrossFit, lo ha descubierto y hace CrossFit, pero lo que es ir al gimnasio a hacer fuerza os gusta poco. Primero, porque pensáis que con el trabajo de fuerza os van a salir bultos, que no es verdad. No es verdad, con el trabajo de fuerza normal no salen bultos. Con el trabajo de fuerza de alto rendimiento sale algún bulto y todos esos que veis con muchos bultos es otras cosas. Fijaros, os voy a quitar el 50% de los días que tenéis que ir al gimnasio a hacer fuerza. Ya 6 días en un mes me los compráis, ¿no? Para ir al gimnasio. Es que las mujeres tenéis que hacer fuerza. Eso es fundamental. Si no os quedó claro en la charla anterior, ya os lo cuento en esta, os lo repito. Pues mirad, hay un trabajo que hace. Unas mujeres hacen trabajo de fuerza de piernas durante 5 días, es decir, todos los días de la semana, fuerza máxima de piernas, colocado en las sesiones entre la regla y la ovulación, es decir, en la fase folicular, ¿vale? Otro grupo de mujeres hace lo mismo, pero de ovulación a regla, es decir, en la fase lútea. Y otro grupo de mujeres hace lo que hacemos todos, 3 días a la semana. Al cabo de 4 meses de entrenamiento, el grupo que menos mejora y que incluso hay grupos musculares que no mejoran la fuerza, es el grupo que hace la fuerza de ovulación a regla, en la fase lútea. Por lo tanto, te acabo de quitar la mitad de los días del gimnasio. Hay que ir, ya solo son 6 días. ¿Vale? Bueno, la que lo tenga un poco más largo el ciclo, a lo mejor son 7, pero ya no tenéis que ir todos los días. En velocidad, fijaros, esto se ha hecho con el equipo de hockey hierba femenino, rugby 7, baloncesto y balonmano, el equipo olímpico inglés antes de los Juegos de Londres. El test es hacer 5 de 30 metros lanzado. Eso significa que yo voy corriendo antes y cuando paso por una célula fotoeléctrica se pone en marcha. Es decir, no interviene mi capacidad de reacción, no interviene la salida, ¿vale? Bueno, pues durante 5 ciclos menstruales, 5 meses, se hace esta medición y se ve que en la fase de ovulación, fijaros cómo mejora el rendimiento. Claro, lo malo sería que en 5 meses no mejore el rendimiento. Entonces ya no es un problema de ciclo menstrual, es un problema que tienes que echar al entrenador, que es un bruto y no sabe entrenarte. ¿Vale? Pero en 5 meses mejora el rendimiento. Donde más mejora en la ovulación, porque recoge el entrenamiento de la fase preovulatoria, de la fase folicular. Fijaros que en la fase folicular hasta el 4.º mes no mejora. A partir del 4.º mejora mucho, porque los velocistas tienen una característica. Tienen que entrenar y tienen que descansar mucho. Entonces necesito descansar. Pero fijaros, a mí lo que me interesa es lo otro. Durante 5 meses, ¿dónde no mejora la velocidad? En la fase de menstruación. No hagas velocidad. ¿Para qué? Si no vas a mejorarla. En esa fase no vas a mejorarla, ¿vale? Espera que no sé. Bueno, como esto, si luego tenéis alguna pregunta sobre la influencia de anticonceptivos, hablamos también, que tampoco es una tontería. Esto es una encuesta que hicimos para un TFM que dirigí. No es una tesis, no se puede decir, pero hay datos muy reveladores. Por ejemplo, ¿dónde se lesionan más las mujeres? Entre rodilla y tobillo se llevan casi el 50%. Luego, no puede ser que seas mujer y no estés haciendo fuerza de tobillo con una goma elástica, que es muy facilito. Y no puede ser que no estés haciendo trabajo de propiocepción para prevenir la lesión de rodilla. ¿Vale? Fijaros, esto está hecho con mujeres de menos de 30 años. El 31% dicen que tienen pérdidas de orina. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo estar en un grupo de entrenamiento y que mi entrenador o mi monitor o lo que sea no me esté diciendo que hay que trabajar el suelo pélvico, siendo mujer. Hay que trabajar el suelo pélvico, porque es una zona muy sensible que hay que trabajarla de una manera específica y que además tiene problemas serios, aunque no hayas tenido un niño, que normalmente siempre se asocia suelo pélvico, claro, que como yo no he tenido niños. El 87% decían que tiene rendimiento, el rendimiento no es igual en todos los días del ciclo. El 71% dice que nota diferencias durante la menstruación. No lo veo desde aquí, pero bueno, el 60 y tantos por ciento, el 70% a lo largo del ciclo menstrual nota variabilidad. Aquí lo mismo, ¿hay identificado algún momento durante el ciclo que en tu rendimiento sea mejor? Sí. ¿Que sea peor? Sí. ¿Dónde es mejor? En la fase después de la regla, en la fase folicular. Y ¿practica actividad física de manera distinta? Afortunadamente ya no. Ya hago ejercicio físico aunque tenga la regla, ¿vale? Porque eso sabéis que siempre ha sido en un determinado... Y esta es la que más me duele.
Esta es la que más me duele. Tu entrenador, preparador, monitor, el que sea que dirige tu actividad, ¿te ha preguntado alguna vez si crees que influye tu ciclo menstrual en el rendimiento? El 90% dice no. No. Ni me lo ha preguntado, ni se le espera. Ni se le espera. Me parece muy bien que no lo preguntes o que sea mucho trabajo adecuarlo. Me parece muy bien. Pero por lo menos entérate que existe. Bueno, resumiendo, las mujeres son distintas a los hombres y en el deporte queremos que seáis distintas. Porque ese que seas distinto significa que yo lo puedo aprovechar para mejorar el rendimiento y ganar una medalla. Yo no quiero que seáis iguales. Quiero que seáis distintas. Y quiero que seáis distintas Julia, de María y de Pepita. Quiero que seáis distintas, porque voy a aprovechar esa diferencia para ganar con cada una. No significa hacer menos muchas veces. Muchas veces a las mujeres con suerte se les entrena como a los chicos. Con suerte, como a los hombres. Cuando no se las entrena menos, porque si entrenan mucho es que les salen dedos verdes de las orejas y no pueden tener niños y no sé cuántas cosas malas les pasan. Lo normal es que tengan que hacer más capacidad, más entrenamiento de fuerza, que tengan que hacer más volumen de entrenamiento aeróbico y que si hay que hacer entrenamientos de intensidad alta, tenga que ser mayor que la de los hombres. Resumiendo, para la mujer es más importante el entrenamiento de fuerza. Lo siento, hay que hacer fuerza. Y fuerza es ir a levantar pesas. No es hacer TRX, body combat, body pump, glúteo, no sé qué, no. Es hacer fuerza, levantar pesas. Si están oxidadas, mejor, que si es una máquina muy bonita. En la fase de regla, pues chicas, si ahí estás para poco, pues haz yoga, pilates, lee, pasea, no pasa nada, son 4 días, pasa enseguida. No vas a perder nada de forma deportiva. En la fase folicular es donde tienes que centrar los ejercicios de fuerza, los ejercicios de intensidad alta, los ejercicios de trabajo aeróbico alto y puedes comer más hidratos porque es distinto el índice insulínico en la fase folicular que en la fase lútea. Los días de ovulación, la ovulación son 36 horas, así que hay que tener puntería. Pero básicamente pensamos en 2, pues en esos 2 días baja un poquito el pistón y ya está, no pasa nada. Y en la fase lútea, la que viene después de la ovulación hasta la siguiente regla, es donde mantienes la fuerza, haces simplemente un día, mantienes y haces los ejercicios de resistencia baja y de intensidad baja media, porque es donde más preparada estás para ese tipo de esfuerzo. De tal manera que, como sabemos que el índice insulínico es distinto, aquí es donde puedes hacer una pequeña ingesta mayor de grasa y disminuir la de hidratos de carbono. Y, muy importante, cuidado con tus rodillas, tobillo y cadera. Eso es fundamental. Y dentro de la cadera meto el suelo pélvico. Mujeres, fundamental trabajar esas 3 zonas. Ten cuidado en la fase de ovulación con los saltos y deportes de equipo porque puede haber problemas de cruzado anterior. Ya lo dijimos en la charla anterior. Hay más roturas de cruzado anterior en mujeres que en hombres, por construcción anatómica, por hormonas, etc. Si estás en la menopausia, por favor, haz fuerza. Haz zumba, que te gusta mucho. O claqué o lo que quieras, pero hay que hacer fuerza. Hay que hacer fuerza. Para mantener la densidad ósea hay que hacer fuerza. Y con todo esto hay muchas deportistas que se obsesionan con si el ciclo, la competición y se obsesionan. No te obsesiones, ya está. Todo tiene solución en la vida menos una cosa. Si estás preocupándote por eso es que todavía no hay que preocuparse por lo otro. Y aquí os quiero dar... Si yo tengo esta sesión de entrenamiento, 6 veces 1000 metros con 1 minuto a 160 y me viene una de vosotros y me dice, oye, que estoy en me ha venido la regla, vale, empezamos, veo, sufres porque no estás bien, porque no estás en condiciones, pero lo haces a 155 de pulso, peleándote, desde el otro lado de la pista oigo cómo pisas en la pista porque haces ruido, porque no estás fina, pero lo has hecho. Y hay parte del entrenamiento de resistencia que es entrenamiento de voluntad, y pues hoy ha tocado entrenamiento de voluntad. Hay otra que empieza la primera de 1000 y es que ya no se mueve. Vale, pues vete allí al centro, ruedas un poquito y ya está. Hay otra que según la veo venir por la pista, digo, ya te veo venir. Oye, estás fatal, ¿no? Pues sí, pues ven, rueda por ahí. Y hay otra que se lo adapto. Digo, como sé que estás más cansada, no hagas 6, haz 4. Como sé que hoy recuperas menos, aquí falta un 1, ¿vale? Como sé que recuperas menos, recupera 1,45 en 1 minuto. Y como sé que tu frecuencia cardíaca está alterada, no vayas a 160, vete a 150. ¿Vale? Las espero a las 3 dentro de una semana. Que no van a ser 6, van a ser 2 bloques de 6 y a 170. Porque dentro de una semana van a aguantar eso y más. Y tengo una que aquí la mandé a la hierba porque no se movía
Y al mes siguiente me viene, bueno, venga, vamos a probar, y lo hace. Y viene al mes siguiente y lo hace. Y viene al mes siguiente y lo hace, ¿lo ves? Si esto era una tontería, ¿ves? Es algún día que te sentó algo mal y no has podido. Y viene al cuarto y vuelve a no moverse. Claro, porque es diferente el ovario que ovule. Porque los efectos sobre el rendimiento son diferentes que sea el ovario derecho o el izquierdo. Y no tienen la elegancia de ser alternativos. No es izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Puede ser derecho, 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 izquierdo, izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, 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 derecho. Entonces, ¿qué son muy complicadas? No, son mucho más divertidas. Desde el punto de vista de entrenamiento son mucho más divertidas y obliga a aprender mucho más al entrenador. Bueno, esto es una aplicación que vamos a sacar atendiendo a todas estas cosas para las que corréis, con planes de entrenamiento de carrera, planes de entrenamiento de fuerza, etc. Todavía no está, pero vais a oír hablar de ella dentro de poco. Gacela con 2 Ls. Si os interesa todo este tema, el 10 y 11 de mayo organizamos en el INEF un encuentro nacional de mujer y deporte que presentaremos mañana, o sea que también oiréis hablar bastante de él. Hablamos sobre todo de actividad física y deporte. No nos vamos a meter en toda la parte social, sino una embarazada tiene que entrenar. Sí, ¿cómo se entrena una embarazada? ¿Cómo se decide una deportista de alto rendimiento que se queda embarazada? Porque eso no te quedas embarazada cuando quieres. Eso se planifica. O sea, tú lo planificas en función de los juegos. Si has tenido un niño en Tokio, o sea, si has sido campeona olímpica en Río y quieres ser campeona en Tokio, te tienes que quedar embarazada cuando te tienes que quedar embarazada. Si no, no eres campeona en Tokio. Eso se planifica. Y nada más. Se nos ha ido un poquito el tiempo. Os hemos querido contar tantas cosas. Lo hago muy cortito, ¿vale? Pero es que le he querido dar la preferencia a Alberto porque creo que lo que él traía también es muy, muy interesante y además no le queríamos robar el tiempo a él. Bien, entonces, como ya hemos visto mucho, voy a ser rápida, ¿de acuerdo? Vale, entonces, con la suerte de lo que ha contado Eva y lo que ha contado Alberto, pues al final es parecido. Hemos hablado de que la dieta tiene que ser equilibrada, es decir, ya lo vimos en la pirámide. ¿Qué significa ser equilibrado? Pues que tenga la cantidad adecuada para cada uno de nosotros de energía y de nutrientes. Nosotros comemos alimentos, pero al final necesitamos nutrientes y tiene que estar adaptado, ¿de acuerdo? La edad adulta es un rango amplio, ya habéis visto lo que ha contado Alberto pues de la menstruación, si nos quedamos embarazadas, es decir, nos pasa mucho a lo largo de la vida adulta, tenemos que ir adaptando nuestra alimentación y, por lo tanto, además de funcionar en el día a día, estamos preparando pues que el envejecimiento sea saludable, es decir, que casi desde que nacemos o incluso desde que estamos en el seno materno ya estamos viendo cómo vamos a envejecer. Entonces, ¿qué es la menopausia? La menopausia en realidad es un año más o menos, es desde que nos da la última regla hasta que pasa un año. Antes, la fase anterior se llama premenopausia y luego en realidad una vez que ha pasado ese año estamos en la postmenopausia. Normalmente es por causa natural, pero también puede ser por causa quirúrgica y se puede hablar de una menopausia temprana. Principalmente lo que pasa es que todo lo que ha contado Alberto no sucede, los estrógenos bajan y por lo tanto ya no vamos a tener la menstruación y todo ese cambio hormonal nos va a afectar a prácticamente todos los órganos y sistemas. Los que más se ven afectados son la masa ósea, pero también la masa muscular. Como baja la masa muscular, también baja nuestro metabolismo basal y se acelera algún envejecimiento de órganos. Antes se nos acumulaba la grasa tipo ginoide, es decir, pues más en las caderas, en los glúteos, y ahora pasamos a un depósito de grasa similar al varón. Se nos acumula más grasa, sobre todo en la zona abdominal. ¿Y eso qué hace? Que nos aumente también el riesgo cardiovascular. Los estrógenos nos protegían frente a la enfermedad cardiovascular y después de la menopausia nos igualamos o incluso tenemos más riesgo. Y eso es muy importante saber. Además de que lo normal es coger de 2 a 5 kilos o incluso 10. Es lo normal, pero no debería ser lo normal, vamos a decirlo así, no tiene por qué. La osteoporosis y la sarcopenia. Fijaros que la sarcopenia ya empieza antes, a los 30 años, si hacemos ejercicio, no.
¿eh? Es decir, si hacemos ejercicio y sobre todo entrenamos la fuerza, no tendremos sarcopenia. Pero si no entrenamos la fuerza y no hacemos ejercicio, no tomamos proteínas, vamos a perder masa muscular de un 1 o 2% por año. Y en la parte de la menopausia, ese se acelera. Fijaros, nos podemos quedar sin masa muscular. Por lo tanto, sí que podemos o bajar las calorías, que es lo que pone aquí, o hacer más ejercicio, gastar más calorías. Yo siempre digo que lo que hay que hacer es al revés. No comer menos, sino gastar más. Aumentar la ingesta de lácteos, que ya lo hemos dicho, calcio y vitamina D, y realizar ejercicio. Es que es así, ¿vale? Entonces, para ir rapidito, todas las enfermedades que ha mencionado Eva se agravan el riesgo en la menopausia. Esto nos pasa en toda la edad adulta. Podemos llegar a tener obesidad, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2. La osteoporosis, por supuesto, se agrava con la menopausia. Pero ya habéis visto que puede haber causas anteriores a la menopausia, los problemas dentales, el cáncer, es decir, que todas las enfermedades crónicas asociadas a un estilo de vida no adecuado, pues se ven agravadas el riesgo en la menopausia. Otras que no están aquí, por ejemplo, la degeneración macular, que nos afecta más a las mujeres, que ya sabéis que es la primera causa de ceguera. Pues también todo con la menopausia todo se ve afectado. Entonces, podemos adaptar la alimentación para que sea menos. Los sofocos, ¿por qué nos dan? Porque los estrógenos también hacen que nuestro sistema regulador de la temperatura corporal funcione peor. Y entonces se ha visto que tomar isoflavonas de soja puede ser adecuado. Al que no le guste las isoflavonas de soja puede tomar champiñón, que también tiene, por ejemplo. Hay que hacer una dieta adecuada, como la que hemos visto al principio. La mácula necesita sobre todo carotenos, prevenir el riesgo cardiovascular y las enfermedades óseas. Y evitar el sedentarismo, yo insisto. Es decir, que fijaros lo que ha dicho antes Alberto de los estados anímicos, es que es lo mismo. En la menopausia muchas veces ese cambio hormonal nos hace estar más tristes, con más ansiedad, pues el ejercicio es uno de los mejores tratamientos contra la ansiedad y contra la depresión. Por lo tanto, hay que hacerlo. Si somos sedentarios, aumenta el riesgo de sarcopenia, aumenta el riesgo de osteoporosis y aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad. La osteoporosis ya sabéis que está definida como 2 desviaciones estándar frente a la densidad mineral ósea normal de ese grupo de edad. Esta zona de aquí hablamos de osteopenia y aquí hablamos ya de osteoporosis. Tenemos que intentar, cuando somos jóvenes, de alcanzar el pico máximo de densidad mineral ósea, porque luego tiende a bajar. Lo podemos intentar mantener con una buena dieta y con ejercicio. Si no, bajará y tendremos un hueso osteoporótico, que es esto, ¿de acuerdo? Baja la densidad mineral ósea. Esto es un hueso sano, que ya veis que tiene una matrix ósea muy buena, y esto es un hueso poroso, porque tiene poco calcio, porque nos han faltado los nutrientes y el ejercicio. Con la menopausia, fijaros, podemos perder en los primeros 5 años después de la menopausia el 3% de masa ósea por año, que es una barbaridad. Esto lo podemos contrarrestar con ejercicio y con una alimentación adecuada. Y evitando, por ejemplo, una alta ingesta de cafeína o un exceso de proteína. El calcio, hemos dicho que está sobre todo en los lácteos y leche porque es muy biodisponible, pero que lo podemos obtener de otros alimentos. Como ya lo he dicho antes, no lo voy a repetir, pero fijaros que necesitamos 1.300 miligramos de calcio al día, para que veáis lo de las raciones. Fijaros aquí, más o menos casa con lo que hemos dicho antes de las raciones. La vitamina D es muy importante porque es la que facilita que ese calcio se asiente en el hueso. Por eso hace falta tomar vitamina D. ¿Cuánta vitamina D necesitamos? Aquí lo podemos ver en unidades internacionales, pues hasta los 70, 600 unidades internacionales y después de los 70, 800. Esto sería más o menos unos 100 gramos de alimento. Pues aquí podéis ver que me tengo que tomar 200 gramos de sardinas o de estos jurel o atún, para tener esas cantidades. Si tomo, por ejemplo, champiñones, me tendría que tomar el equivalente a 600 gramos. La yema de huevo tiene poco, el sol sí nos aporta mucha vitamina D porque la sintetizamos en la piel, o los alimentos enriquecidos. Pero ya sabéis que estamos tomando menos vitamina D de la que necesitamos. Esta diapositiva, que ya la diseñé yo hace un tiempo, no he puesto aquí la autoría porque es mía, quiere decir que
no solo es calcio y vitamina D. La mayoría de las estructuras, os he dicho al principio, todo lo que somos, la piel, el hueso, las uñas, todo se forma a partir de nutrientes, pero además no uno. Son sinergias de nutrientes y el hueso es un ejemplo buenísimo. Fijaros la cantidad de nutrientes, de vitaminas y de minerales, además de proteína que no está puesta, que hace falta para sintetizar hueso. Por eso es tan importante lo de la alimentación variada, porque o sabemos mucha nutrición y podemos elegir unos alimentos, pero ¿por qué se dice lo de la pirámide? Para personas que no saben tanta nutrición, si más o menos cumplo con las raciones, voy teniendo esos nutrientes. Ese es el motivo de la dieta variada. Si sé mucha nutrición, ya a lo mejor con menos alimentos puedo llegar, ¿vale? Ya termino. Entonces, recapitulando rápidamente, que ha sido una sesión yo creo que interesante, pero muy rápida. Pues hay que tomar alimentación variada y repartida a lo largo del día, aumentar el consumo de frutas, verduras y legumbres, cereales sobre todo integrales por las vitaminas del grupo B y la fibra, aceites vegetales, nosotros tenemos suerte con nuestra dieta mediterránea, preferir carnes magras y pescado, los lácteos sobre todo y enriquecidos con vitamina D, y el que no tome lácteos, buscar alimentos ricos en calcio, reducir el consumo de sal, de azúcar, que no hemos hablado nada, tomar mucha agua y realizar ejercicio físico. Yo he puesto 3 días a la semana por simplificar, pero como ya habéis oído a Alberto, pues parecido, y actividad física todos los días. Y bueno, este es el grupo de investigación que estamos ahí en el INEF y gracias. No sé si da tiempo a las preguntas, Paloma, porque hemos estrujado el tiempo. Sí, pero bueno, me parece que ha resultado muy interesante, ¿verdad? Por lo menos se han quedado hasta el final, que eso es buena señal. Perdonad que hemos ido un poco a matacaballo. Alberto, ven. ¿Tenéis alguna pregunta? 5 minutos. Lo estamos diferenciando, ahora le dejo también lo estamos diferenciando en que actividad física es cualquier movimiento que se produce, es decir, yo mismo estoy moviendo la mano, subo las escaleras, y en principio el ejercicio físico ya es más programado, tipo ejercicio. A mí no me gusta diferenciar mucho, porque yo creo que todo es movimiento, pero los muy ortodoxos lo quieren diferenciar. Deporte como reglado, ejercicio físico, pues eso, a lo mejor ya en la bicicleta al trabajo, y actividad física cualquier actividad. Pero bueno, es un poco lo que se está, no sé si estás de acuerdo o quieres añadir algo. No. Entonces estamos promocionando el ser activo, pues sube las escaleras, ¿no? Pero luego por lo menos cumplir con las recomendaciones de fuerza y de cardio las veces que toca a la semana. ¿Alguna pregunta más? No sé bueno, si yo ya... tengo una. Y bueno, nada, muy cortita, muy cortita. Has hablado en la menopausia sobre leche entera. Por el tema de engordar y tal, a mí me encantaba la leche, yo soy muy lechera, me encantaba la leche entera, y me he pasado a la de desnatada, enriquecida con calcio. ¿Qué hay? Porque he escuchado que no es buena la leche desnatada, sino que si acaso la semidesnatada. Bueno, ni bueno ni malo, para empezar. Bien. He puesto semi, creo, en la diapositiva. Entera no. Me ha parecido ver entera. Ponía semi. Sí, ponía semi, pero semi. Bueno, en principio semi. La leche tiene poca grasa porque es un 3, la entera son un 3 o un 4%, o sea que no es mucha grasa. Lo que pasa es que sí que en principio, como al final estamos tomando un exceso de grasa, se recomienda reducir la grasa, y la leche puede ser, es grasa animal, aunque hay muchos estudios que dicen que no es perjudicial, pero bueno. ¿Por qué sea semidesnatada o desnatada? Para reducir esa ingesta de grasa enriquecida. Enriquecida en vitamina A, en vitamina, y sobre todo en vitamina D. Eso es lo que recomendamos, porque cuando le quitan la grasa también le quitan los nutrientes, entre ellos la vitamina D. Entonces la leche enriquecida en vitamina D es lo que solemos recomendar. Vale, muy bien. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. Yo le quería hacer una pregunta a Alberto, aprovecho. Bueno. ¿Y qué opina usted sobre el ayuno intermitente, que está ahora muy de moda? Eso da para otra conferencia. Muchas gracias. Sí, da para otra conferencia. Y además es que tiene poco que ver con el tema. Es que nos vamos a... Es decir, lo que hay que hacer, en principio, población general, como estamos aquí, recomendaciones generales, es lo que hemos dicho. Alimentación saludable, cumplir con los requisitos de nutrientes
Y luego el ayuno intermitente puede ser fases, pero en personas específicas, no como recomendación de población general, que es lo que hemos hecho aquí. O sea, eso ya hay que verlo, es decir, puede haber una fase de adelgazamiento, de tal, de especificar algo en la que yo puedo modificar la dieta. Pero el objetivo de esta conferencia, que es consejos básicos de población general, se sale del marco. ¿Vale? Yo le quería preguntar a Alberto, sí, pero para verte bien. Yo le quería preguntar a Alberto que a mí es que me parece que también todo lo que es, como yo pienso que todo lo que investigamos en deporte luego es tan aplicable a la vida diaria, lo que tú has hablado de rendimiento deportivo también es extrapolable al rendimiento en el trabajo, en la oficina, en cada una de nosotras en nuestro puesto de trabajo. Igual que eso el 90% de los entrenadores no lo tienen en cuenta, quizás tampoco lo tenemos en cuenta en la vida laboral. Evidentemente no lo tenemos en cuenta. Para que os hagáis una idea, hasta mediados de los 90, en Inglaterra, una chica que fuera a hacer lo que era el examen de selectividad podía aplazar la fecha si estaba en el primero o segundo día de regla. Eso se quitó, pero sí, claro, también interviene no en procesos mentales de que te vuelvas tonta, no. Simplemente que esos días pierdes concentración, no estás para nada y además, pues si viene uno a tocarte las narices con el papelito que tal, pues mira, o sea, claro que influye, pero no lo hemos tenido en cuenta ni en el mundo laboral, ni en el mundo deportivo, ni en el mundo, en la vida en general. Pero lo sabemos que existe, o sea que eso, y ya habéis visto que los estudios son antiguos. Y yo al del ayuno te quería decir una cosa. Si el ayuno intermitente viene porque es recomendación médica, por dieta, etcétera, etcétera, bien. Si viene por el famoso libro este nuevo que está saliendo por ahí de que te dicen que vives 100 años, vas a vivir 100 años porque hay un pueblo en Japón que ayunan una vez al día, una vez a la semana y demás, me parece, con perdón del foro, me parece una tontería. Quizás hay que darle visibilidad, ¿no? Yo creo que hay que darle visibilidad, que no estamos tontas ni nada de eso, sino que yo creo que siempre lo he pensado, que le falta visibilidad a algo que nos pasa y que es fisiológico y ya está. Yo quería preguntar una cosita. Has dicho que el entrenamiento físico fuerte puede provocar que haya retirada de regla unos meses y también puede provocar que haya mucha regla, o sea, que sea muy abundante. Se han visto las dos cosas. Lo que pasa es que lo preocupante desde el punto de vista de salud, sobre todo salud ósea, es la pérdida de regla. Pero las dos circunstancias tiene que tratarlas el ginecólogo. El entrenador tiene que conocerlas, o el monitor, o el preparador, el entrenador que tienes en la sala donde tú vas a tu gimnasio, tiene que conocer los efectos de los dos factores y que te recomiende ir al ginecólogo, pero hay que hacerlo. Vale. Sí, sí. Gracias. Y en cuanto a alimentación, ¿qué opinas del pan? Uy. ¿Sirve para algo o no sirve para nada? No, es que no hay alimentos buenos y malos. O sea, lo que hemos querido transmitir, ya veis que el pan estaba ahí entre las raciones de hidratos de carbono, hay que ajustar. Los hidratos de carbono, hemos dicho, 130 gramos equivalentes en hidratos de carbono, que es un poco más, son 150 hidratos o así, para garantizar la función mental. Y a partir de ahí, el ejercicio físico. Y entonces ajustas tus raciones de hidratos de carbono al ejercicio que hagas, garantizando la función mental. El pan es un alimento fantástico, igual que el arroz, igual que la pasta, las patatas, los plátanos, que también los metemos en los feculentos. Si es integral, mejor, porque el pan integral mantiene sobre todo las vitaminas del grupo B que van en la cáscara, que se quita cuando limpiamos el cereal. Pero, sí, no, te lo preguntaba porque como el pan suele ser de bastante baja calidad, que es harina pues cómpralo de buena refinada, calidad. te quiero decir que el pan que comemos normalmente... Yo creo que no, yo creo que es como todo. O sea, es un problema, claro, si es muy barato, o sea, pero eso ya es otro problema. En España queremos cosas muy buenas a un muy bajo precio. Entonces, pero eso ya nos entraríamos en todo. Yo quiero un entrenador, pero no le quiero pagar. No, pues págale. Quiero buen pan, lo pago. Claro, es así. Pero claro que hay pan de buena calidad y hay que elegir, bueno, otro mensaje, por supuesto, es que hay que elegir alimentos de buena calidad. O sea, que eso está clarísimo. No hay que ahorrar en la alimentación. Si es nuestra salud, es todo. Gracias. Pilar,
hacemos turno cerrado porque ya nos hemos pasado y está ahí el vicerrector que me ha dicho no te pases, pero resulta tan interesante. Pilar, luego tú y luego tú, ¿te parece? Y cerramos. Que no se vaya. Sí, Alberto, no me atrevo a preguntarle nada porque hace meses que he quedado con él en ir a nadar y no lo logro. Y Ha venido a la charla para no ir a nadar. a Marcela le quería preguntar, los vegetarianos, ¿qué opinas del mundo vegetariano o vegano? Bien, hemos dicho que se puede alimentarse uno de muchas maneras, ¿no? Lo de la pirámide era ese ejemplo de salud pública. Al vegetariano le pasa lo mismo que a otra persona que quiera restringir su alimentación. Hay que saber mucho de nutrición porque hay nutrientes que solo se encuentran en alimentos de origen vegetal, de origen animal, como la vitamina B12, y que luego son más biodisponibles. El calcio, el hierro, el zinc, el cobre, son más biodisponibles. ¿Qué quiere decir eso? Que mi organismo los aprovecha mejor si vienen de alimentos de origen animal. Sabiendo esto, yo tengo que elegir alimentos de origen vegetal que contengan esos nutrientes que no estoy tomando por dejar de comer carne, pescado, huevos y leche. ¿Qué pasa? Que la vitamina B12 no está en ningún alimento de origen vegetal, salvo los fermentados. Entonces, la vitamina B12 un vegetariano se la tiene que tomar como suplemento, muchos se lo toman por vía oral y otros por vía intramuscular. La B12 es un nutriente que cualquier vegetariano se tiene que suplementar. Entonces yo siempre digo, ¿quieres ser vegetariano? Ningún problema, pero hay que saber mucha nutrición para no caer en la deficiencia de nutrientes. Yo conozco un triatleta que es vegetariano que en Ironman baja de 8 horas. O sea que tampoco está relacionado con el rendimiento. Puede ser vegetariano y tener rendimiento deportivo perfectamente. El otro día vi una de esas tonterías de la moda, hay una nueva rama de vegetarianos que son vegetarianos a conveniencia. Sí. Son vegetarianos en casa, pero cuando salen a cenar ya no son vegetarianos. Tiene nombre, pero no me acuerdo. Yo tengo una pregunta de ciclo menstrual, porque antes no te has metido en anticonceptivos orales, pero sí que tengo una pregunta un poco específica de alto rendimiento. Entonces, hay entrenadores que lo utilizan como un poco una estrategia para cuadrar los días de regla que no coincidan con la competición. ¿Sería una buena estrategia o habría otras estrategias mejores para controlar el ciclo en deportistas de alto rendimiento? Te contesto rápido, pero eso es otra ponencia. Los anticonceptivos, primero, el entrenador no es quien para utilizar los anticonceptivos para regular el ciclo para ir a la competición. Vale. Si el entrenador habla con el ginecólogo, un ginecólogo entiende deporte y de mujer y entonces entre los dos apañan el asunto. Punto 1. Punto 2. Los anticonceptivos hormonales hay de muchos tipos. El DIU, el anillo vaginal, los parches, la monofásica y la trifásica. Sobre todo la que se utiliza es la trifásica porque puedes variar las fases, ¿vale? Y lo que pasa es que los anticonceptivos desde el punto de vista de rendimiento deportivo, ahora mismo ya para tu vida vives feliz, nunca mejor dicho, pero para el mundo deportivo puede presentar pérdida de consumo de oxígeno, pérdida de enzimas anaeróbicas, pérdida de fuerza muscular en la musculatura extensora, pérdida de capacidad de recuperación, no alcanzar la frecuencia cardíaca máxima o tener problemas respiratorios en esfuerzo máximo. No te digo todos, pero puedes tener uno. Entonces hay que regularlo porque hay veces que la mujer empieza a tomarlo, pero tiene que dejar de tomarlo porque no puede entrenar. Entonces haces todo lo contrario a lo que quieres. Pero bueno, matrículate el año que viene en cuarto y te lo explico que estamos... Bueno, pues ya la última. La última eras tú. Mi pregunta era para Alberto y venía siendo lo que ha dicho la compañera, que efectos tendrían los anticonceptivos a la hora del rendimiento y del entrenamiento. Pero ya veo que ya te he la misma contestado. respuesta. Se me ha olvidado decir que también tiene un efecto bueno y es que es un preventor previene las lesiones de cruzado anterior. Planificación. En planificación hacemos 4 o 5 días seguidos hablando solo de entrenamiento y de actividad física y mujer. Ponle, dale el micrófono, vamos a ver. Que somos a la hora del embarazo. A la hora del embarazo, las consecuencias que tienen nuestros hijos, vamos, es horrible.
tenemos una responsabilidad brutal. Lo que pasa es que lo que decías tú del ácido fólico, tomarlo 3 meses antes de un embarazo, antes de planificarlo, claro, si no lo planificas, pues no puedes tomar 3 meses antes. Porque la matrona en el último trimestre les dice que hay que trabajar el suelo pélvico y entonces ya no sirve de nada. El suelo pélvico hay que trabajarlo antes y ya la que lo trabaja después, olvídate, esa ya está hecha. Por eso hemos hecho la segunda conferencia, porque la primera fue tan interesante de cuestiones que no teníamos ni idea, de osteoporosis, de fibromialgia, bueno, que fue interesantísimo. Decías, qué curioso. Y bueno, ha tenido mucho éxito, por eso va la segunda. Y tengo que decir que haremos una tercera, si os parece bien. Y más, muy bien. Y podéis sugerirnos temas. Ahí está el vicerrector, que por favor vente para clausurar. Y podéis sugerirnos los temas que consideréis pues, interesantes y oportunos. Me imagino, la primera me imagino la tienen colgada, ¿no? El vídeo. Sí, está colgada. Y la segunda la vamos a colgar inmediatamente también. Y agradecer, bueno, a los ponentes que antes no los he mencionado, agradecerles pues que hayan participado, que son interesantísimos. Son profesores y profesoras de nuestra universidad, que eso hay que también recalcarlo, que están aquí y están con cuestiones sociales, y además de ciencia, tecnología y tal, ¿no? Y bueno, pues agradeceros la asistencia y paso la palabra al vicerrector para que clausure. Pablo, te he dicho también, por favor, que vinieras porque es fundamental ha sido fundamental para la organización de esta jornada, así como Lucía, mi compañera, también en la unidad de igualdad. Así que muchas gracias. Bueno, pues gracias. Gracias también al equipo del GATE por organizar la retransmisión. Y después de Semana Santa haremos una tercera. Vamos a ver qué ideas surgen, pero estamos en la misma línea de salud, mujer, deporte, alimentación. Gracias y que tengáis un buen día. Gracias a Alberto y a...